Muy bien, pues estamos iniciando este tiempo de estudio, este tiempo de análisis de la Torá. Les voy a poner por aquí nuestro título de esta cuarta clase, que se titula El susurro del serpiente. El susurro del serpiente, que obviamente de pronto puede parecer aquí un error ortográfico, o más bien un error aquí en la redacción, pero no lo es, ya como algunas de ustedes saben. Aquí en la Torá, pues bueno, tenemos aquí la palabra serpiente y la hemos entendido como en femenino, la serpiente, pero sabemos que en hebreo la palabra que nos describe a este ser, que es Nahash, que lo vamos a analizar más adelante, es una palabra en masculino. Ujú. Así que bueno, también voy a abrir por aquí el eSword. Aquí tenemos el eSword. Espero que se esté viendo bien. Le tengo lo suficientemente amplio también como para que podamos ir leyendo una porción. ¿Y qué más? Bueno, ya está el título, el eSword, creo que es todo. Muy bien, entonces ya hemos tenido otras clases anteriores en las cuales ya creo que pues hemos abordado bastantes temas ya. Hemos hablado de esa hechura de nuestra naturaleza. Quienes no han escuchado las clases, les invito a escucharlas y también recordarles, y sobre todo para las personas que nos estén acompañando por primera vez, recordarles que no son estudios verso por verso, no son estudios de la explicación propiamente de la Torá, porque eso ya está abordado en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva.org. Ahí ustedes van a escuchar toda la explicación, no solo de la Torá, sino de toda la Biblia, varias vueltas que se le han dado a los estudios temáticos, etcétera. Entonces, aquí nada más para recordarles, nos estamos enfocando en puntos muy, muy específicos que nos puedan a nosotras las mujeres ayudar a vivir nuestra feminidad como mujeres creyentes de manera plena, de manera acertada y sobre todo pues con la bendición del Eterno de poderlo hacer con el entendimiento. Y justamente en este capítulo 3, que es en donde vamos a iniciar nuestra cuarta clase, justamente aquí se habla de ese conocimiento, de ese entendimiento. Yadá, la palabra hebrea Yadá, que justamente nos habla del conocer, comprender y discernir. Ajá. Y eso es algo en lo que va a estar muy interesante aquí la narración, porque justamente hemos venido viendo que Adán y Java tenían ya un entendimiento con el cual habían sido creados. Vamos a recordar que fueron creados como un solo ser, como un viviente, ¿sí? Que no era Ish, no era varón, al principio no era un hombre masculino, sino un ser viviente que el Eterno había creado con una capacidad diferente a los demás seres que él había creado, que lo había hecho a su imagen y semejanza conforme al prototipo que él trazó a través del Mesías. Y ahí fue en donde lo hace pleno, lo hace completo en sí mismo, pero vemos que no era bueno que estuviera completo en sí mismo, porque de esa forma no podía completar y complementar con la voluntad que el Eterno quería para cada una de las criaturas, que era también continuar con esa, multiplicándonos, continuar con ese mandamiento que el Eterno había ya dado por naturaleza. Hemos hablado pues ya de varios aspectos también que dentro del sistema se enseñan y se promueven mucho para la mujer, y es uno de los aspectos de que no tienes por qué ser madre si solo porque seas mujer o solo porque tengas útero y ya por eso ya tengas que ser madre, y empezar a rechazar y relegar de algo que es completamente natural y no impuesto por la sociedad, porque se ha enseñado mucho esto en el sistema, ¿verdad? Que la maternidad, que la vida en la familia, la vida de hogar, de una mujer de hogar,
pues es un constructo, es una construcción social. Es algo que se le inculca a una niña, pero no es propiamente natural y eso es algo completamente erróneo, ya lo hemos analizado. Entonces, aquí ya en el capítulo 3 ya vemos que esa plenitud de Adán y Java con la cual habían sido creados empieza a tener una prueba, una grande prueba, una prueba trascendental, que efectivamente trascendió hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a iniciar con la lectura de Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el eterno Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que el Eterno les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Y aquí ya empezamos mal, ¿verdad? Cuando analizamos el estudio de Java, porque ya las personas que nos estén acompañando por primera vez habrán de saber que tenemos estudio de todas las mujeres de la Biblia mencionadas o aludidas en toda la escritura. Obviamente hemos analizado ya la vida de Java, Eva, conocida como Eva, y Java nos ha ayudado a comprender nuestra naturaleza femenina. Java nos ha ayudado a entender cómo es que fuimos creadas, porque ciertamente aquí no hay una casualidad. Aquí no hay la serpiente o el maligno a través de este ser creado, que es la serpiente. El maligno a través de este ser sabía con quién tenía que dirigirse si quería sembrar la maldad. Sabía que no podía llegar directamente con Adán. ¿Por qué llegó directamente con la mujer? Y eso es algo que nos cuesta reconocer, sobre todo hablando de nuestro orgullo femenino, ¿no? Nos cuesta porque regularmente se critica mucho el hecho de que se mencione que por naturaleza nosotras las mujeres somos más fácil de ser influenciables o impresionables. O sea, es más fácil que a una mujer, por ejemplo, le puedan meter una idea que a un hombre. No en general, por supuesto que no. Y como lo hemos hablado en las ocasiones anteriores, esto no es algo que sea por ley, que todos los hombres razonan perfectamente todas las cosas y no se dejan llevar por sus emociones, y que las mujeres son completamente dadas a las emociones, el sentimiento. No, obviamente no es el punto. Pero sí hay una debilidad en la mujer, y es que es más fácil de ser impresionable, es más fácil de manejarle o de cambiarle una idea. Y vean que aquí directamente la serpiente llega a atacar el orgullo del ser humano, de la mujer. Luego, la primer pregunta es para atacar el ego, para atacar el orgullo, para atacar así que te están reprimiendo. Así que no pueden comer de ninguno de los árboles, incluso la exagera, ¿verdad? La serpiente o el maligno a través de este ser, el maligno que conocía perfectamente bien ese decreto que se le había dado al ser humano, antes incluso de haber sido separado, ¿sí? Bueno, aquí ya nos están poniendo unos textos, 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda calladamente, con toda obediencia, no permito a la mujer que enseñe. Exactamente, estos son unos de los aspectos que ya al final se dan como consecuencia de. Ahorita, más adelante, vamos a analizar esa parte de la sujeción, vamos a ver cuando el Eterno dice, el hombre, tu marido se enseñoreará de ti, y es algo que pues obviamente de pronto se toma de una manera negativa, pero vamos aquí por partes, con que el Eterno, ¿cómo es que el Eterno les ha dicho que no coman de ninguno? Luego a poner esa cizaña. Luego el maligno, el padre de la mentira, el engañador, llegando a sembrar inmediatamente. ¿Qué habrá pasado antes de esta frase? ¿Qué habrá pasado? Y es algo que dentro del judaísmo, por ejemplo, se explica mucho, ¿no? Que probablemente era normal que Adán y Java tuvieran conversación con los animales. Podría ser el caso de que no fuera extraño tener conversación con los animales.
Aunque, bueno, pues esto es algo que no podemos comprobar o confirmar, ¿sí? Simplemente aquí hay de dos, o efectivamente los animales tenían esta capacidad y Adán y Java estaban habituados a eso, a conversar con los animales, y posterior al pecado eso es algo que es destituido y que es reprimido en estos seres y ya no se puede más esto. Y solamente el Eterno a través de un milagro lo podría lograr, como sucedió con la burra de Balaam, ¿verdad? Pero o es esto, o es que Java no notó algo extraño en este ser que venía a dialogar con ella. O es que Java en ese momento en el que todavía tenía cierta inocencia, que todavía tenía cierta, ¿cómo podríamos decirlo? Pues sí, inocencia, no estaba maleada, no tenía algo en su corazón, en su mente que le hiciera pensar mal, ¿no? Sino que simplemente se le hizo algo muy normal, muy casual. Y tuvo aquí la, pues ahora sí que la ocurrencia de continuar con este diálogo. Luego, si la serpiente o el maligno a través de la serpiente llega y dice que no coman de ninguno, luego, obviamente al ella saber que esto no era así, pues lo primero que pudo haber hecho es evitar más conversación, pero no fue así el caso, ¿verdad? Sabemos lo que viene después, capítulo 3, verso 2, respondió la mujer a la serpiente, o sea, se puso a dialogar con la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho el Eterno, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Ok, no tenía malicia, exactamente. Ni lo toquen. A ver, aquí, por ejemplo, ya estamos notando dos situaciones o dos aspectos en esta situación que ya nos tendrían que poner como los focos rojos. Número 1, la exageración de la serpiente de decir con que de ninguno. Y número 2, Java también ampliando el mandamiento que no era como el Eterno lo había dicho, que el Eterno solo dijo que no comieran, pero nunca dijo que no lo tocaran. Entonces aquí pues pensamos, a ver qué pasó ahí, si Adán, una vez que es separado, que es separada su parte masculina de su parte femenina y esa parte femenina ahora es formada en Java y él se queda con el aspecto masculino, entonces él le transmitió a Java que no comiera de ese árbol, pero que tampoco lo tocara. Podría haber sido que fuese en un sentido de prevención, que dijera, ¿sabes qué? Pues mejor no lo toques, porque si no puedes morir con solo tocarlo. Aunque también consideremos que efectivamente no había malicia, ¿verdad? No podría a lo mejor Adán decir, no, es que puede llegar a tocarlo, a lo mejor no se tenía esta creencia, ¿verdad? De parte de Adán, o probablemente sí. Entonces, o Adán se lo transmitió a Java y le dijo, ¿sabes qué? Ni lo toques para que no nos metamos en problemas. O Java añadió esto, ¿verdad? O Java en ese momento le deja saber a la serpiente algo que efectivamente el Eterno no había ordenado así. Pero es justamente este aspecto de ni tocarlo lo que muy probablemente a ella le hizo darse cuenta que si lo tocaba y no moría, entonces pues tampoco iba a morir, como la serpiente se lo decía, si lo comía. En el versículo 4 dice, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. O sea, imagínense ya aquí completamente directo y el atrevimiento directo de parte del maligno a través de la serpiente para decirle a Java, te dijeron una mentira, no vas a morir. ¿Y qué pasa? Entonces ahí es justamente en donde cambia la percepción de la mujer. Ahí ya esa ingenuidad empezó a tomar otro curso, empezó a tomar otra característica. Le abrió el panorama a algo que ella no hubiese considerado. Cuando le dice no vas a morir, sino que el Eterno sabe
muy bien, verso 5, que el día en que comieren de él, se abrirán sus ojos y serán como dioses o como Elohim, conocedores del bien y del mal. Ujú. Entonces, imagínense aquí, en este aspecto en el que empieza a cambiar la percepción de la mujer por esta intervención de la serpiente. Y no solamente fue, por ejemplo, aquí Oli nos pone, sembró la duda en Java el maligno. No solamente la duda, sino cambió su percepción. No solamente la duda, sino cambió su entendimiento que hasta ese momento tenía, ¿sí? Voy a leer por acá, nos ponen, o sea que la mujer Israel le agregó nuevos mandamientos del Talmud más adelante. Bueno, si lo habláramos en alegorías, pues sí, ¿verdad? Si lo habláramos en alegorías, totalmente. El Eterno da sus mandamientos y luego vienen los hombres que le añaden, que dice que para ellos les llaman leyes cercos, ¿verdad? Leyes cercos que se supone que son para evitar caer en el pecado, pero fíjense cómo el hecho, y fíjense qué interesante este aspecto que nos menciona aquí la hermana Nora, porque efectivamente, imagínense una persona que crece con una creencia de que su vida de fe tiene que ser de cierta manera, pero el momento en el que deja de hacer algo que se le inculcó como parte de un mandamiento añadido y ve que no pasa absolutamente nada malo, entonces puede eso llevarlo a hacer cosas peores, ¿verdad? Que si nos centramos solamente en lo que la Escritura, lo que el Eterno a través de la Torah nos está indicando directamente y tajantemente hacer o no hacer, y entonces apegarnos solamente a eso y no añadir algo que en algún momento pueda llegar a desviar o hacer de piedra de tropiezo. Nos ponen por aquí, la persuadió, así es. Dice, nos ponen Oralba el texto de 1 Corintios 11:3, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción al Mesías se corrompa. Así es, la corrupción, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Así es. Y dice aquí, la enseñanza es para nuestra enseñanza femenina. Satanás hizo entender que el Eterno mintió a ellos. Exactamente, o sea, es justamente lo que aquí el maligno, a través de este ser, de esta serpiente, empieza a cambiarle la percepción a Java y le dicen, básicamente le está diciendo, con que te están reprimiendo, no vas a morir, te están mintiendo, no va a pasarte absolutamente nada. Y entonces ahí es en donde ese susurro, esas voces, esa palabra que empieza a decir, oye, ¿qué tiene de malo que hagas esto? ¿A poco así te reprime tu religión? ¿No? ¿No les ha pasado esto? Oye, ¿qué tiene de malo que a mí, por ejemplo, y acordándome de algún ejemplo X, a mí, por ejemplo, me han llegado a decir, oye, pero ¿qué tiene de malo que te comas un taquito de carnitas ahí muy de vez en cuando? O sea, no lo vas a comer diario. Si lo comes diario, pues sí te vas a enfermar, pero, o sea, no se entiende muchas veces el hecho de la santidad. O en otros aspectos, oye, ¿qué tiene de malo que abras tu negocio en sábado? Mediodía, mira, es cuando más se vende. ¿Qué tiene de malo? No te va a pasar nada malo. Pero ya el hecho de ir en contra de lo que el Eterno está diciendo, cómo deben de ser las cosas, entonces eso ya empieza a hacer que se diluya el entendimiento de la persona, en este caso de Java, se diluya, se empiece a mezclar con otra idea y llega el momento en el que ya no se tiene plena percepción de lo que el Eterno dijo y termina cediendo al diálogo con este engañador, con la serpiente. Y este es el peligro más grande, más grave que podríamos nosotras cometer. Porque efectivamente nosotras las mujeres tenemos más sensibilidad que los varones. Más sensibilidad en muchos aspectos, no solamente emocional. Y por esa sensibilidad y por esa naturaleza en la cual pues a veces somos más abiertas a analizar, a escuchar, los hombres puede que sean un poquito más tajantes, ¿no? Como más cuadrados le llamamos. Y a veces eso es muy bueno, en muchas ocasiones eso es muy bueno. Y
el peligro para nosotras es si empezamos nosotras a permitir esas voces, esas palabras, esos susurros, esos comentarios que poco a poco se minen en nuestro entendimiento que el Eterno nos ha dado y que si hemos sido renovadas en el Mashiach, en el Mesías, entonces empecemos a diluirnos, empecemos a diluir nuestra fe y mezclar con algunas cosillas que podemos considerar insignificantes. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo esta amistad? No tiene nada de malo. Yo lo tengo todo bajo control. Lo que tiene de malo este vicio, pero no es vicio, yo lo tengo bajo control. Es un gustito ahí de vez en cuando. O qué tiene de malo hacer este negocio. Mira, está prometedor, está interesante, pero a lo mejor es algo que nos va a desviar en el futuro de seguir viviendo en santidad, en la voluntad del Eterno. Estoy poniendo ejemplos nada más. O sea, hay muchos casos en los cuales podemos nosotras en algún momento que llegue el maligno a través de una circunstancia, porque vean que aquí el maligno no llegó directamente con Java presentándose como él era. Usó un ser que a ella le parecía familiar, una serpiente que ella veía en el huerto. Usó ese ser para acercarse a ella. Y es lo mismo que ocurre hoy en día para nosotras. Nosotras podemos estar muy tranquilas y campantes en nuestra vida de fe, creyendo que todo va muy bien, pero puede haber circunstancias o incluso personas a través de las cuales el enemigo nos quiera desviar. Y eso es algo que nos pone a prueba todo el tiempo. Realmente todo el tiempo tenemos que estar con los ojos bien abiertos, pero no para hacer el mal, sino para reconocerlo y evitarlo. Porque aquí a Java se le abrieron los ojos y terminó por transgredir. Sus ojos abiertos o su entendimiento de ese ser que el Eterno había creado para vivir de cierta manera y eso que ella estaba entendiendo hasta ese momento, llegó un momento en el que quedó por un lado. ¿Por qué? Porque llegó el enemigo y le sembró esta cizaña en contra del Eterno y ella permitió esa conversación, permitió que todo esto se metiera en su mente y entonces, ¿qué terminó? En la transgresión. Ok, Eva era como tierra fértil y le sembró la duda en contra del Eterno, exactamente. ¿O qué tiene de malo comer lo de la cena de Navidad que hacen los paganos? Por ejemplo, ¿no? Oye, o sea, ¿qué tiene de malo? Mira, no celebras Navidad, está bien, te respeto, pero vente un ratito al recalentado, no seas malita, mira aquí la familia, pues para que convivamos, es el único tiempo en el que la familia se puede reunir, los demás días pues estamos en trabajos o viven fuera, o sea, sí, son cosas que te empiezan a decir y empiezan a llegar a tu orgullo, o qué, o tu religión te lo prohíbe, o sea, eso es una frase que les encanta a las personas que nos pueden tachar de religiosos, ¿verdad? Que sí porque no hacemos, que sí porque no vamos, que sí porque no nos ponemos, que sí porque, etcétera, ¿no? La vestimenta, la manera de hablar, la manera de hacer las cosas, nuestros tiempos, todo. Y es tu religión, te dicen, ¿y a poco así te tiene de reprimida? Y es el peligro, dicen, de las religiones y empiezan a incluso generalizar como si todo se tratara, bueno, eso es algo que yo he visto, como si todo se tratara de la Iglesia Católica y como si fuera la Biblia fuera católica y luego te empiezan a atacar y empiezan a decirte, pero mira los papas y esto y los sacerdotes y los pederastas y todo eso te lo empiezan a señalar como si tú fueras parte de ese sistema y ni en cuenta. O sea, la gente ni sabe qué es lo que estamos haciendo, pero a todo lo ven como pan con lo mismo, o sea, como si es lo mismo. Aunque les digas que no eres cristiana, aunque les digas que no eres católica o lo que sea, para ellos, si tú comes de cierta forma, te vistes de cierta manera, actúas o hablas de cierta manera, o etcétera, tienes diferentes preferencias en base a lo que el mundo ha establecido, entonces eres religiosa. Nos ponen por aquí, ok, el texto de 1 Timoteo 14 que vamos a ver. Ahora bien, no fue Adán engañado por Satanás, la mujer fue engañada, así es.
Como cuando Yeshua le dijo a Pedro, aléjate exactamente, aléjate de mí, Satanás, le dice. Los deseos terrenales, carnales, el enemigo puede estar en cualquier persona o comentarios. Exactamente. Dice, lo quieren atrapar a uno con el sentimentalismo. Puros diablos en el mundo susurrando, todo el tiempo y por todos lados. Todo el tiempo. Ay, mira, ¿qué tiene de malo que hagas esto? Que vayas a tal lugar, que a la reunión de las amigas de la secundaria y que pongan ahí música y que bailen y que... Obviamente es un mundo completamente carnal con el cual pues nosotras no nos queremos relacionar porque eso no nos habla de santidad, no nos guía en la santidad. Y es algo que no se entiende, es algo que no se entiende porque dicen, es que qué exagerado o qué exagerada eres. ¿Qué tiene de mal la música? Obviamente porque todo lo ven de forma carnal, pero cuando lo analizamos de manera espiritual, entonces sabemos lo que está detrás de la música, de los géneros, de los sonidos, de las letras, ni se diga, ¿verdad? Hoy en día. Las malas compañías corrompen, muchas veces te arrastran para hacer lo que después te arrepienten o te arrepientes, ¿verdad? Es una línea muy delgada para desviarnos del camino del eterno, exactamente. Entonces, pues imagínense, qué delicado y cuánto hay nosotras que estar analizando todo el tiempo. Dice en el versículo 5, es que el Eterno sabe muy bien que el día en que comieran de él, se abrirán los ojos y serán como Elohim, conocedores del bien y del mal. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Porque en ese momento viene el verso 6 y dice, y como vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Qué hay aquí? ¿Qué sucedió con Java? A ver, el Eterno me está diciendo que no coma de este árbol. Yo le añado que ni lo toque, ¿verdad? Bueno, ya lo toqué y no pasó nada, no morí. Entonces quiere decir que lo puedo comer y no me va a pasar nada porque aquí este ser tan lindo, pues me está diciendo que no me va a pasar nada, que al contrario, a lo mejor el Eterno me quiere mantener en ignorancia. Y imagínense todo lo que pudo haber pasado en la mente de la mujer. A lo mejor el Eterno me quiere tener en ignorancia para que yo no sea como Él, entonces puedo ser como Él. O sea, ahí se empieza por primera vez a venderle la idea a la mujer de tú puedes ser más de lo que fuiste creada para ser. Bueno, te puedes convertir hasta en una diosa, pues. Y efectivamente, después de esta situación, ¿qué vemos a través de las generaciones? Deidades femeninas de la fertilidad. Esas deidades que, por supuesto, hacen alusión a esta primer mujer, madre de todos los vivientes. Y ahí está lo que Satanás, a través de la serpiente, le decía, ¿verdad? Vas a ser como Elohim, vas a conocer el bien y el mal, vas a comprender todas las cosas, vas a tener una percepción más amplia. A eso es a lo que le podríamos, lo que podríamos entender con tus ojos serán abiertos. Vas a tener una percepción diferente de todas las cosas. Y si ahorita con lo que te estoy diciendo ya se están abriendo tus ojos, imagínate cuando comas del fruto. ¿Sí? Exactamente la ambición. Vino en ella este deseo de alcanzar todo lo que podía lograr siendo como el Eterno mismo. ¿Qué pasó aquí? Vemos a una mujer, a Java, que pensó en ella misma. Yo puedo ser, yo puedo hacer, yo puedo lograr, yo puedo tener. ¿En dónde han escuchado esto? ¿Verdad que esto es algo que se nos quiere meter por todos lados? Un montón de susurros a través de, pues, por ejemplo, que de la música, que de las series de televisión, que de las películas, que de las amistades, que de la escuela, de la literatura, la familia, por todos lados. Hay una frase de un juguete. Aquí en México, yo no sé en otros países cómo lo manejen, pero aquí en México yo recuerdo que
cuando salían los comerciales para que los papás se apuraran a comprar estos juguetes para la Saturnalia y todos estos temas, los Reyes Magos y todo esto, yo recuerdo que la frase era, tú puedes ser quien quieras ser. Y entonces empezaron a crear muñecas, estas famosísimas muñecas estereotipadas, güeras, y de todo, bueno, morenas y de todo, pero siempre eran las más exuberantes y despampanantes, ¿verdad? Y feministas a más no poder y vanidosas, pero también. Entonces, empezaron a crear que la muñeca astronauta, que la muñeca maestra, que la muñeca bailarina, que la muñeca veterinaria, que la muñeca doctora, que la muñeca gimnasta, bueno, de muchas, ¿no? Pero sí me acuerdo que sacaron también por ahí la astronauta y no, la verdad ya no estoy enterada de todas las demás, pero sí supe que fue como una generación de estas muñecas en las cuales lo que se buscaba era que las niñas empezaran a despertar es que yo no tengo por qué quedarme solamente con lo que me dicen que debo de ser y hacer, puedo ser más. Exactamente, ya pusieron el nombre aquí en el chat, ¿no? Puedo ser más, puedo hacer más, puedo saber más. Y entonces aquí Java empieza a pensar en ella misma y empieza a separarse ya desde antes de tomar y comer del fruto, ya estaban abriéndose sus ojos y ya estaba empezando a emanciparse de la voluntad del Eterno y de su esposo. Y empieza a pensar en ella y da el primer paso para el fracaso matrimonial, podríamos decirlo. El primer paso para el fracaso matrimonial, aunque no fue aquí en el caso un fracaso, pero sí hubo una ruptura, sí se lastimó la relación de Adán y Java, ya no fue la misma. Imagínense todo lo que se vino después, con los embarazos, el dolor, todas las cosas que se vienen como consecuencia del pecado, ya no se vivió igual la unión entre ellos, ya es más difícil lograr esta armonía entre ellos. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hace? No se negó a sí misma. El primer paso para que una pareja no logre vivir en armonía es que no se nieguen a sí mismos, que piensen en sus propias ambiciones, que piensen en sus propios deseos, que empiecen en sus propios planes, que se casen, que se unan porque quieren, como dicen ellos, un compañero de vida, o ellas, un compañero de vida, pero no para hacer un plan en común, en conjunto, sino para que seas eso, un compañero. O sea, yo hago mi plan y tú me acompañas. Y tú haces tu plan y pues yo veo si te acompaño o no. ¿No? Pero mi plan es mi plan y mi sueldo es mi sueldo y mis cosas son mis cosas y nos casamos por bienes separados por cualquier cosa, ¿no? Ya anticipándonos por si fracasamos, ¿verdad? O no fracasar, sino simplemente porque si no congeniamos, por si, de hecho dicen, es que no es un fracaso, es que finalmente pues es algo que no se logró y punto. Pero a ver, si no se piensa en el bienestar uno del otro, esto va a fracasar. Voy a leer unos textos que nos están poniendo por acá antes de que se me pasen. Dice, como hoy las feministas, así es, cayó en su propia trampa a causa de agregarle, exactamente. A ver, cómo se salió de la cobertura del padre, que pueden hacer lo que quieran, dice. Ok, primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22, antes bien examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Este verso se puede aplicar hasta el día de hoy. Sí, totalmente, aquí nos ponen en 1 Tesalonicenses muy acertado, totalmente todo lo que viene a nuestras vidas. Uno de los errores más grandes que cometemos, y el día de ayer estaba conversando con mi hijo sobre esto, porque decía, es que ¿por qué hay personas que pues básicamente dicen que pues no les salen bien las cosas, ¿no? Porque hay personas que no les va bien en sus planes. Y una de las cosas que yo le aportaba era justamente eso, por las malas decisiones, porque no se analiza cuidadosamente todo.
porque se hace muy fácil el decir, ay, voy a ir a tal lado, ay, voy a hacer tal cosa, ay, voy a adquirir tal objeto, ay, voy a casarme con tal persona, ay, sí, así como que muy a la ligera. Se toman decisiones en base a ambiciones personales, en base al momento, el aquí y el ahora, pero sin considerar todo lo que se puede venir después. Y entonces vienen los tropiezos, entonces vienen las primeras consecuencias y al rato ya no se sabe ni qué hacer. Y regularmente no se tiene esta paciencia, ni mucho menos fe, para sobrellevar o para más bien superar. Porque efectivamente en algún momento nos vamos a equivocar, efectivamente no somos perfectos y vamos a cometer errores y vamos a tomar malas decisiones alguna vez, por supuesto que lo podemos llegar a hacer, porque nos pueden llegar a engañar o porque nos podemos dejar nosotros llevar por algo, pero por lo que sea, si nosotras somos sabias y analizamos por qué me vino este mal, por qué decisión tomé que terminaron mal este asunto, entonces podemos aprender de eso, madurar y que no vuelva a suceder. Pero regularmente no sucede esto. Regularmente se quiere seguir intentando y se le achaca al sistema, a la gente, es que no dependió de mí, es que no fue mi culpa que las cosas salieran mal, entonces yo lo puedo volver a intentar de la misma manera en otro lado o con otra persona o lo que sea. Y regularmente pues los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, todo esto es algo que efectivamente tenemos que analizar con mucho detalle, todo lo que nos rodea, si quiere. Ahora tampoco, y aquí quiero mencionar algo, antes de pasar al siguiente versículo, tampoco caigamos como en una paranoia, ¿no? En una paranoia en la que ya todo lo vemos mal y todo está mal. No, vamos a ser analíticas, sí, sobrias en nuestras decisiones, nunca tomar decisiones por la emoción y no dejarnos convencer fácilmente por algo, siempre hacer las cosas de una manera lenta, es decir, precavida, analizar y una vez que estamos conscientes y seguras de los efectos de esa decisión, entonces hacer las cosas, pero siempre considerando que no sea algo que por supuesto transgreda de alguna manera nuestra fe, como aquí con Java. A ver, sí, está muy bueno este fruto, mira qué bonito se ve, está muy interesante, mira, está agradable, apetecible, excelente para lograr sabiduría, perfecto, pero el Eterno dijo que no comiéramos. Ok, lo toqué y no morí, muy bien, pero el Eterno dijo que no comiéramos. Así que bye bye, serpiente, ya me voy, tengo ropa que lavar. Bueno, no usaban ropa, ¿verdad? Tengo cosas que hacer. O sea, hablando de que no le des más apertura a esas voces que te van a llevar a transgredir. No le des más tiempo a esas personas que te quieren persuadir a lo que sabes que no está bien y que te va a llevar a cometer un error que puede llegar a ser un pecado grave. Que no se nos haga tan fácil tomar decisiones. Versículo 6. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Y lo mismo, ¿verdad? Mira, no pasó nada, aquí sigo, se abrieron mis ojos, pero estoy bien, ahora entiendo que el Eterno nos mintió, que el Eterno nos mantuvo en una ignorancia, que no quería que nos superáramos, que no quería que fuésemos más, que no quería que fuésemos como Él, por eso nos prohibió esto. Y es lo mismo, esos ojos abiertos que hoy en día el sistema nos promete a las mujeres. ¿Qué podríamos decir que son lo que el sistema nos promete que podría tipificar los ojos abiertos? Por una parte podríamos decir la independencia. Mira, ya no tienes que sujetarte o que someterte a lo que dice Dios o el Eterno, el Creador, o a lo que dice tu esposo, ¿verdad?
A ver, ¿qué ponen por acá? La que hace lo contrario está transgrediendo los mandamientos del Eterno. Así es. Mi dinero es mío, yo me lo gano. Así dicen las mujeres de hoy en día. Sí, así es. Hoy en día no alcanza el dinero, por eso las mujeres tienen que apoyar al hogar trabajando. Bueno, claro, ese es un aspecto, eso es un aspecto que definitivamente vivimos hoy en día por el sistema que nos lo impone, pero también tiene mucho que ver nuestra situación familiar y hacia dónde queremos llegar con nuestra situación familiar. Es decir, muchas veces si nosotros vivimos con lo necesario para nuestro sustento, podría alcanzar o bien el sueldo del esposo o bien algo que puedan hacer esposo y esposa juntos en el hogar o laborando de una manera que la mujer no tenga que salirse del hogar. Muchas veces es posible, otras no, otras ya tienen deudas, ya tienen problemas financieros que efectivamente pues ocurre justamente por las malas decisiones que a lo mejor en el pasado se tomaron y que ahora hay que enfrentar, solventar. Pero mientras no se aspire a algo, a un estatus muy elevado o simplemente al estatus que lo vemos en los familiares, en los amigos, que según ellos es estar bien económicamente, pues generalmente no tendríamos por qué caer como en el mismo juego, ¿verdad?, del sistema. Pero eso es algo que ya se analiza de una forma muy, muy particular. Entonces, tengo que ir al molino. Tengo que ir al molino, ok, bye. Hacia aquí. Así es. Decir que somos iguales hombres y mujeres. Exactamente, ese es uno de los aspectos que te dicen, mira, abre los ojos, ¿verdad? Ojos abiertos. Número 1, no necesitas al esposo, no necesitas de un hombre para desarrollarte, no necesitas de nadie más que de ti misma. Número 2, pues esos ojos abiertos que te dicen, pues somos iguales, el hombre y la mujer, somos completamente iguales y necesitamos lo mismo y podemos hacer las mismas cosas y aquí no tiene por qué alguien ser el jefe o el subordinado, etcétera, ¿verdad? Entonces, otra, toma tus propias decisiones. A ver, ¿por qué Java no consultó a Adán? ¿Por qué Java en este punto no dice, a ver, ¿sabes qué? Serpiente, déjame ir a hablar con mi esposo porque es que el Eterno dijo que... Pero no hizo esto porque la serpiente o el enemigo, a través de la serpiente, el maligno, ya le estaba cambiando la percepción a Java. Ya le estaba sembrando ya le estaba abriendo los ojos, básicamente. Toma tus propias decisiones, no lo consultes. Y tú vas a ser la protagonista de la historia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó después? Dice en el versículo 6 que dio también a su marido, que igualmente comió. Y aquí vemos a un Adán recibiendo instrucción de su esposa para el mal y obedeciéndola. Mira, come. Aquí Adán no tuvo, en ese momento no había un señorío entre ellos. Eso vino después del pecado. Antes del pecado, ambos estaban en un mismo estatus. Mientras se mantenían bajo la voluntad del Creador, bajo la santidad, bajo la obediencia, los dos estaban bien. Entre ellos, con el Eterno, con el huerto, con los animalitos que había creado, con toda la creación. Pero en el momento en el que Java se emancipa de esa voluntad primaria, entonces, ¿sabes qué? Necesitas quien te gobierne. Y ahí está lo que va a venir después como consecuencia. Entonces, dice en el versículo 7, a ver, voy a leer aquí también comentarios. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Así es. Se casan por bienes separados algunos matrimonios. Sí, porque dicen pues por si... O sea, ya se están anticipando, ¿no? Es que por si acaso, ¿verdad? Mi hijo mayor no quiso asumir él solo los gastos del hogar, mandó a la esposa a trabajar y estudiar en la calle
ella conoció a otro y él también se buscó a otra, se separaron y ya no están juntos. Esta situación es algo que yo también vi muy de cerca en mis familiares, exactamente igual. Es muy triste porque miren, les cuento así brevemente el caso y que sirva de prevención a todas las señoritas jóvenes que se van a casar, que van a tomar esas decisiones o que están recién casados. Es muy importante que sí nos apeguemos a nuestros lugares, a nuestros papeles, cada quien, hombre, mujer, que ya mencionamos en las clases anteriores. Ya Adán y Java, ambos eran o debían ser de hogar. La diferencia era que Adán tenía que traer el sustento, ¿verdad? Y le iba a costar. Pero vean cómo suceden estas cosas. En otro caso que yo vi de cerca, lo mismo, esta pareja que se había casado tardó como 7 años en tener hijos, no lograban tener hijos. Finalmente lograron concebir a través de la ciencia. Y entonces estaban bien. El varón trabajando le iba bien, tenía su propio negocio y no tenía la necesidad de que ella trabajara. Ella por un tiempo no trabajó y se dedicaba al hogar. Pero una vez que nacen sus bebés, porque tuvo gemelos, una vez que nacen sus bebés, llega un punto en el que les ofrecen, oye, ¿qué crees? Hay un excelente trabajo en el gobierno, pero excelente. Y mira, si te quedas, te vas a tener estas prestaciones, este sueldo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues como el varón ya tenía su trabajo y le iba muy bien, pero si llegaba a tener ella ese trabajo les iba a ir mucho mejor. Entonces, ¿sabes qué? Pues vete tú. Le dijo a la esposa, vete tú, agarra tú ese trabajo que es una oportunidad única y mira, así pues vivimos mejor, ¿verdad? Y la ambición de, si ya estaban bien, pues de que les fuera todavía mejor. Aquí ya no sé mi esposo qué está poniendo. Bueno, les termino de contar. Finalmente así lo hicieron. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un lapso de 1 año aproximadamente, en el trabajo que ella había aceptado y que además le habían otorgado porque se hizo una especie de prueba antes de entregarles el empleo a varias personas. Finalmente ahí conoció a alguien, tuvo un romance con esta persona que conoció en el trabajo y pues terminaron por separarse porque el varón obviamente no toleró un engaño, ¿no? Entonces, vean qué delicado este asunto, estos susurros que te dicen, mira, te va a ir mejor, mira. Y yo en muchos casos he visto esto, o sea, es muy, muy triste porque lamentablemente fue el punto de quiebre de muchas uniones. Ok, nos pone por aquí, Eva ejerció el matriarcado y Adán obedeció. Así es. Dice, iba a decir que no traía, ya entendí, que no traía Adán los pantalones bien puestos, pero es que no tenían aún pantalones. Ay, mi esposo, ya estás como yo, con que, ay, me voy a lavar ropa. Pues sí, no traían ropa, pero ustedes entienden, ¿no? No traía los pantalones bien puestos, o sea, no era el líder, no tomó el lugar de líder que debía de haber tomado aquí Adán. Bueno, obligando a la mujer a salir del hogar, Satanás ganó ventaja y destruyó las familias, así es. Más bien flojos que se quedan ellos de amos de casa y que la mujer trabaje. Bueno, esos ya son otros casos, ¿verdad? Un índice de 18.4 separaciones por cada 10,000 habitantes en 2019, fíjense. Ok. Bueno, pues vean nada más los susurros, hasta dónde pueden llevar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Versículo 7, se les abrieron los ojos. Entonces se les abrieron, bueno, es que aquí esta versión, a entrambos, déjenme cambiarla porque no sé qué quiso decir aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron que estaban desnudos. Más adelante les voy a... Fíjense, la palabra desnudo en hebreo es la palabra erom. La palabra desnudo en hebreo es la palabra erom.
Y es la misma palabra o es una palabra que se deriva de la palabra raíz Aram. Aram, no lo puedo pronunciar como debería de ser porque aquí lleva una Ain y es una A gutural, Aram. Entonces, Aram es la palabra que se traduce como astuta, refiriéndose a la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo. Bueno, pues astuta en hebreo es Arum, y Arum significa malintencionado, mañoso, engañoso, y es la palabra raíz de la palabra desnudo en hebreo, que es Erom. Entonces, aquí vemos cómo ya el momento en el que sus ojos, su percepción, su entendimiento cambia y se dan cuenta de todo su entorno y se dan cuenta entonces de su desnudez, ven su vergüenza. Ven esta vergüenza, ven el resultado del engaño. Antes de eso, la desnudez era completamente parte de su vida, no había una malicia, no había una mala intención. Por eso la relación de Erom y Arum. No había una mala intención allí, todo estaba bien. Pero una vez que viene el pecado, que con astucia, con Arum, es introducido por medio de Java, entonces ven su desnudez y dicen, esto era lo que el Eterno no quería para nosotros y ahora ya vino la consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta mala decisión? Del patrón del pecado que vemos aquí, que era bueno. El patrón del pecado es que primero la mujer vio, ¿verdad? Vio. Vio. Ra en hebreo es ver, vio. Vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó. Estas son las acciones que llevaron a Java al pecado y es algo que debemos de analizar y evitar que nos suceda, porque vio que era agradable, codiciable, codició y tomó. Y esto le dio a luz el pecado una vez que lo come. Vio, codició y tomó. Básicamente esos son los 3 pasos para llegar al pecado. Ver, o sea, considerar, mira eso, esto está bueno, eso está bien, no tiene nada de malo. Codiciarlo, quiere decir que yo lo puedo tener o yo lo puedo hacer. Y entonces llevarlo a cabo, tomarlo, comer del fruto del árbol de lo bueno y de lo malo es justamente eso. Es que en nuestro propio entendimiento tomamos esa decisión de ¿qué tiene de malo? Ninguna consecuencia me va a venir, ¿verdad? Pero vean cómo sí, finalmente, aunque no murieron en ese instante, finalmente sus vidas sí fueron cortadas, sus vidas terrenales, y posteriormente su alma podía también ser cortada si no fuese por la misericordia del Eterno que trae esta cobertura y este perdón a través del Mesías. Nos dicen por aquí, la corriente del mundo es muy fuerte, si no estamos bien cimentados en el Creador nos arrastra. Así es. A mí me ofrecieron una gerencia en GDL, le pedí consejo a Apolo y dijo que no, y yo obedecí. Así es. Le pone por aquí, mi esposo no puede abandonar la supervisión de su hogar por una gerencia de mortales. Exactamente. Y de hecho, más adelante vamos a ver que dentro del nombre de Java está justamente una supervisión, una persona que supervisa o que enseña o que guía. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces vean, sus ojos fueron abiertos. ¿Cuáles son la consecuencia del pecado? Número 1, lo que vemos aquí, la vergüenza. Sus ojos fueron abiertos y comprendieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Hay que tapar y a nuestra manera, ¿verdad? A veces queremos que las consecuencias de nuestros pecados las queremos solucionar a nuestra manera, carnal, humana, terrenal,
cuando a veces, en vez de aceptar la corrección del Eterno a través de las circunstancias que nosotros mismos nos hemos provocado, y entonces crecer espiritualmente y aprender de eso y mejorar, en vez de eso a veces queremos tomar nuestras propias decisiones para cubrir nuestros propios pecados. Entonces, primero, ¿cuál fue la consecuencia? La vergüenza. La siguiente consecuencia está en el versículo 8. Y oyeron la voz del eterno Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, se escondieron de la presencia del eterno Elohim entre los árboles del huerto. ¿Qué vino aquí? El miedo. El miedo, la preocupación es que algo nos va a pasar. El Eterno nos va a castigar. Nadie se queda tranquilo una vez que peca. Nadie se queda tranquilo una vez que comete un error. Y si tú hiciste algo y te sientes intranquila, te sientes mal, te sientes que esto no estuvo bien, en ese momento tenemos que retractarnos, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, salirnos de eso, porque definitivamente no está bien. Es algo que nos va a llevar a algo peor. Nos ponen por aquí, Santiago 1:15, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La muerte, exactamente. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, nos ponen igual por aquí, Santiago 1:15. Si tu ojo es malo, arráncalo de ti. Nos ponen, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues si sabes que eso te va a llevar por el mal camino, pues mejor aléjate, apártate. Nos ponen por aquí Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia o la confusión, para el desprecio eterno. Proverbios 11:19, el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Así es. Nos pone por aquí Santiago 3:15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Así es, cuando queremos arreglar las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra consecuencia del pecado? Ya vimos vergüenza, miedo. Vamos a seguir leyendo en el verso 9, más el eterno Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sintió culpa por lo que hizo, porque sabía que había transgredido. Y esa es la siguiente consecuencia del pecado, nos sentimos con culpa. Y dice en el versículo 11, y el Eterno le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Luego la excusa, ¿verdad? Y casi le está diciendo al Eterno, tú tienes la culpa. Tú me diste esa mujer, pues eso que tú me diste me hizo pecar, ¿no? La excusa aquí. Entonces, vergüenza, miedo, culpa, excusa. Ay, no, pero es que ¿qué tenía de malo? Mira, yo no sabía, y luego queremos empezar a disfrazar nuestro pecado, ¿no? Y es que mira, que qué tenía de malo, o no sabía que esto era así, o lo que sea. Empezamos a buscarle excusas. Después dice, entonces el eterno Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, ¿por qué el Eterno le está preguntando a Adán y Java lo que hicieron, si obviamente el Eterno sabe lo que hicieron? Aquí el Eterno nos pone a reflexionar. Una vez que hemos hecho algo que sabemos posteriormente que no debimos de haber hecho, entonces tenemos que analizar y reflexionar, porque justamente aquí el Eterno lo que quiere es, date cuenta, analiza tus acciones, ve qué fue lo que hiciste que te hizo terminar en este problema,
y entonces aprende de las consecuencias porque las vas a tener y entonces viene el pago, ¿verdad? El pago por el pecado, que dice, y el eterno Elohim dijo a la serpiente, y entonces empieza a decirles a la serpiente, por lo que hiciste, maldita serás, y ya vemos todo, vas a arrastrarte, vas a comer polvo, ya sabemos también que aquí hay algunas alusiones, podríamos decirlo, proféticas o algunos tipos de aspectos que se ven después más adelante. El versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. También ya en los estudios de verso por verso, en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, ahí está la explicación profética de estos textos. La mujer te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, toda esa explicación en Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Después, versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiere decir que antes de eso no había esto que Adán se enseñoreara de Java. Java tenía esa libertad, podríamos decirlo así. Tenía esa libertad de, por algo andaba sola en el huerto, ¿verdad? Ahí en un lugar en el que se encontró con la serpiente. No tenía que, de alguna manera, como pedir permiso o apegarse a las disposiciones de su marido porque ambos estaban confiados uno en el otro porque había una plenitud entre ellos. Pero en el momento en el que Java empieza a tomar sus propias decisiones, quebranta esto, y ¿qué es lo que necesita? Un gobierno. Un gobierno porque si no, puede volver a ser fácilmente seducida, atraída y continuar con los pecados, introduciéndolos a la humanidad. Nos ponen por aquí, quería que reconocieran su transgresión, que confesaran exactamente. Vinieron las consecuencias por desobedecer. Ok. Nos ponen Colosenses 3 del 10 al 15, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Vean cómo finalmente el Eterno, todo esto con su misericordia, con su bondad, con esa paciencia y con ese amor, nos ha vestido, nos ha revestido, ¿verdad? Nos ha quitado nuestro pecado, nuestra vergüenza nos la ha cubierto, y entonces hoy en día tenemos esa dicha, esa virtud de poder andar en sus caminos, de poder tener más entendimiento de nuestras acciones y entonces poder vivir bajo su gobierno, bajo su cobertura. Su cobertura y no nuestras propias coberturas, como lo mencionábamos, ¿verdad? Así es para protegerla, como nos ponen por aquí en el chat, para que el serpiente no la engañara nuevamente. Así es. Nos dicen por aquí, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Totalmente, y eso es algo que justamente hemos estado, vemos allí, ¿verdad? Entonces, el engañador la engañó, básicamente. El engañador la engañó, la sedujo, la atrajo a hacer lo malo y ella cayó en esa seducción. Pero, vamos a ver, bueno, vamos a seguir leyendo aquí. A Java se le dan esas consecuencias de su pecado. Al hombre también se le dan sus consecuencias por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjense, obedeciste a la voz de tu mujer. Adán no fue el que pecó, por eso después Shaul hace mención de esto. Adán no fue el que pecó. Él no necesitaba un gobierno porque él se mantuvo bajo el gobierno del Eterno. Pero Java sí fue fácilmente influenciable al pecado. Por lo tanto, ella sí necesitaba un gobierno. Y ella no está para ordenar, para disponer, para guiar, porque el hombre es el que se apegó en un principio a ese gobierno establecido por el Eterno, y ahora la mujer tiene que adaptarse
a ese gobierno que en primera instancia es del Eterno, pero que extiende a nuestro plano terrenal su gobierno a través del varón. Obviamente, a través del varón temeroso de Elohim, a través de ese varón obediente al Eterno, a través de ese varón recto delante del Eterno. No, yo sé que aquí de pronto surgen las dudas, pero ¿y si mi esposo no es creyente? ¿Pero y si mi esposo no obedece? Pero, ok, obviamente aquí estamos hablando sujetarse a un varón temeroso del Eterno. Ahora bien, si el esposo no es creyente, pero tampoco prohíbe o impide a la mujer que obedezca al Creador, entonces hay que sujetarse por respeto también a su varón y por un buen testimonio hacia él, para que entonces no tenga nada que reprocharle. Pero vean aquí cómo fue muy claro, obedeciste tú a la voz de tu mujer. No era así, no debió, para el pecado no debió de haber sido que Adán escuchara y obedeciera la voz de su mujer. Entonces comiste, dice, del árbol que te mandé diciendo, te mandé, o sea, te lo dije a ti. Te lo dije a ti. Yo por eso creo, por esto, justamente por esto yo creo que el mandamiento añadido pudo haber venido también de Adán, de ¿sabes qué? No lo toques, no te acerques, no comas, ¿no? Porque dice, te mandé a ti, te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Sí? Entonces era su responsabilidad de Adán mantener ese orden, y que si Java cayó en esta transgresión, Adán no hubiese caído, pero obviamente fue contaminado con esta seducción que también la serpiente le había hecho a Java. Entonces dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahora se vienen todo el desorden en la tierra, ahora ya salen espinos y cardos, dice espinos y cardos te producirá. Ya no todos los frutos iban a ser buenos, ya no todas las plantas, ya no todo iba a ser para tu consumo, ya iba a haber polillas, ya iba a haber espinas que no te sirven de nada y que nomás te dañan, etcétera. Ya el mundo ya no iba a ser lindo como al principio, ¿no? Y ahora te iba a costar, dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Java. Java. ¿Qué significa el nombre de Java? ¿Se acuerdan? Bueno, es algo que fácilmente recordamos. Madre de todo ser viviente, ¿verdad? También el nombre de Java tiene implícito como ser dadora de vida, como quien es dadora de la vida, porque por medio de ella la vida se crea o se gesta y da a luz, ¿verdad? Y la hace ser. Por eso se le toma como dadora de vida. Pero también el nombre de Java, interesantemente, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con declarar, con mostrar, con instruir. Y esto es algo que está implícito en nosotras las mujeres, como madres, que cuando estamos en nuestro hogar tenemos esto por naturaleza. Por eso también vemos que en su mayoría, aunque yo sé que hay muchos varones que se pueden dedicar a la docencia o a la enfermería o cualquier otro, a cualquier otra profesión que implique el cuidado o la enseñanza, etcétera, pero en general son más las mujeres las que toman o tienen mayor presencia en este tipo de profesiones, porque tenemos esto muy natural. Eso es algo que quienes dicen no tenerlo es porque están en contra de una, o más bien porque están contaminadas con una idea filosófica, que es el feminismo, pero en general, bueno, hasta por los perritos pueden tener el cuidado y sus mascotas o las plantitas o lo que sea, tenemos esto natural. Y en cuanto a nuestro papel, en cuanto a nuestro rol en nuestro hogar, que una vez que tenemos hijos también nos corresponde a nosotros, a nosotras sustentar esas vidas, porque no solamente damos vida, no solamente a través de nosotros nace una vida, también nosotros sustentamos fuera del vientre esa vida.
Y sus primeros años, que son cruciales, que son vitales, nuestra presencia en los bebés, son tiempos en los que pasamos tanto tiempo con ellos, que los estamos amamantando, que los vemos cuando empiezan a caminar, tantos momentos que estamos con ellos, que indiscutiblemente les estamos enseñando todo el tiempo cosas, y los bebés todo el tiempo están aprendiendo, y de quien aprenden en primera instancia, pues es de la madre que está todo el tiempo con ellos. Entonces, el nombre de Java también tiene implícito esto, el que nosotros guiamos y enseñamos a nuestros hijos. Pero se convirtió aquí en una madre de desobediencia. Y eso es algo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Esa dadora de vida que finalmente dio hijos que nacieron ya en desobediencia. Pero nosotras como mujeres tenemos el propósito primario de regresar a esa condición que teníamos en el principio. En el principio sabemos, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, por cuanto es madre de todos los seres vivientes, y el Eterno Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo el Eterno Elohim, he aquí, como el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y bueno, ahí obviamente también la explicación y todo en la página de Cielos Nuevos. Aquí algo importante que debemos de mencionar es que nosotras como mujeres tenemos ese privilegio de alguna manera contribuir a retomar el propósito primario, que es a través de la educación de nuestros hijos, de vivir comiendo del árbol de la vida. Antes del pecado se comía de esta porción que obviamente ya pues hemos relacionado con Yeshua, con la Torá, ¿verdad? Que son los que nos sustentan, los que nos dan esa vida eterna, ¿no? Que el Eterno nos permite. Pues nosotras podemos contribuir con nuestros hijos al enseñarles, al instruirles dentro de los caminos del Creador, para que ellos también puedan comer de ese árbol que es, dice en la Escritura, que es de sanidad para las naciones, ¿verdad? Que es el Mesías, que es la Torá, que nosotros tenemos acceso a ello y entonces lo podemos extender. Si en algún momento comimos del fruto del árbol de lo bueno y de lo malo, pues ahora dar vida y sustentar esa vida con esa palabra de vida eterna a través de la enseñanza de la Escritura. A ver, voy a leer, que ya pusieron por aquí muchos comentarios. Bueno, este texto ahorita lo vamos a leer. El nuevo Adán, Yeshua, no lo pudo engañar, y nosotros como parte de su cuerpo debemos sujetarnos a él para no ser engañados nuevamente. Exactamente, porque también con el Mesías el maligno llegó y le dijo, mira, todo esto va a ser tuyo, pero si me sirves, ¿verdad? Y él se negó a sí mismo y no lo hizo. Contrario a Java. Nos ponen por aquí, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Proverbios 26:2, así es. Dicen por aquí, mi esposo no está sujeto a la palabra, pero él está contentísimo que yo esté estudiando Torah y guiando a mis hijos en ella, aún a pesar de los comentarios de su familia que cree que están en una secta. Fíjense. Qué importante es el buen testimonio para los esposos que no son creyentes, y que, como dice Shaul, por ese buen testimonio pueden llegar a la fe, a acercarse. Nos ponen por aquí 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así es. Nos ponen, mi esposo sí conoce, pero con rasgos efraimitas, y se enoja que esté yo aprendiendo. Bueno, también ahí el buen testimonio de la misma forma importa mucho, porque ahora pensamos diferente. Bueno, nos ponen Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así es. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. Aquí nos ponen una de las referencias en Apocalipsis 2:7. Entonces, vean aquí qué importante, y no leí un texto que pusieron aquí arribita, porque lo voy a poner aquí en la pantalla, porque lo tengo aquí preparado para que lo analicemos. Primera de Timoteo 2:15, porque esto es algo
que nos habla de la acción, o más bien de la actitud de Java al momento del pecado, y que nos sirve a nosotras para evitar que nos ocurra lo mismo. ¿Qué dice? Bueno, vamos a leer desde el versículo, bueno, aquí ya también hemos analizado esto, tenemos por ahí algunos estudios en donde habla acerca de la mujer, que si enseña, que si no enseña, que si puede, que si no puede, etcétera. Aquí, 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Java, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, versículo 15, muy importante, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Java, en el momento en el que estaba con la serpiente malamente dialogando, ¿tuvo fe, tuvo amor, tuvo santificación y tuvo modestia en ese momento? Si nos basamos a lo que estamos leyendo aquí en 1 Timoteo 2:15, si nos basamos a las consecuencias del pecado y que esto trae que Adán se enseñoree de Java, que Adán tome las riendas de su hogar, de su familia, que Adán tome la batuta, como dicen. Entonces, definitivamente, en ese momento empezó a gestarse por primera vez en Java esto que hace falta en muchas mujeres, que es fe, que es amor, que es santificación y que es modestia. Fe en la palabra del Eterno. Si el Eterno dijo que ibas a morir, vas a morir. Si el Eterno dijo que no comieras, pues no debiste haber comido. Entonces no hubo fe. Amor, tampoco, porque hubo amor, pero para sí misma, porque dijo, este fruto es codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces el amor fue propio y eso se llama ego, ¿verdad? Eso ya no fue amor por el Eterno y por su esposo. Santificación, igual. ¿Por qué no estaba con su esposo? Ahora, no quiere decir que, que no podía salir a dar un paseíto por ahí por el huerto. Bueno, pero no se abstuvo de platicar y de permitir una conversación con el maligno, que le estaba sembrando una idea por primera vez. Y la modestia, pues por supuesto que el hecho de decir, ok, yo puedo tomar mis decisiones, yo puedo decidir si como o no como. Ahí ya no hubo este recato, esta modestia, y accedió a lo que le estaba sembrando en ese momento la serpiente. No tuvo respeto por sí misma, porque obviamente permitió este diálogo y eso trajo como consecuencia el pecado. Así que vean todos los pasos que vemos en Java y en esta sección de su vida, esta parte de la caída, en donde definitivamente nosotras tenemos muchísimo que analizar para evitar que nos vuelva a suceder. A ver, por aquí, déjenme. Quiero mencionar también, por acá se me pasó en el versículo 16, en donde dice, tu deseo él se enseñoreará de ti. La palabra enseñorear, que entendemos como gobernar o como regir, en hebreo es la palabra mashal. Y es una palabra relacionada en su raíz con la palabra teshuká, que es la palabra que se usa cuando se refiere al deseo. Cuando se refiere al deseo, a codiciar. Entonces, vean cómo aquí, incluso en las palabras, en hebreo, cuando las analizamos, el Eterno todo el tiempo nos está dando estas señales de que nuestros deseos, nuestras ambiciones
definitivamente tienen que tener un dominio, un gobierno, un control, porque si no nos podemos salir de lo que es bueno para nosotras mismas. Y esto es algo que en primera instancia lo hace la Torá en nosotras, porque obviamente podemos decir, bueno, pero a lo mejor hay quienes no tienen esposo o incluso padres, ¿verdad? Que estén dentro de la fe y que les ayuden a dirigir sus vidas o a tomar decisiones correctas, porque definitivamente al final de cuentas todas nosotras tomamos nuestras propias decisiones, pero si esas decisiones están basadas por el gobierno o están respaldadas por el gobierno de la Torá y por supuesto, en nuestro caso, las que estamos casadas o las que son hijas de familia, que nuestros padres o nuestros esposos también respalden esas decisiones, esto se puede convertir en una bendición. Pero si no es así, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo contrario, una maldición, porque lo que vino después por la caída fueron justamente maldiciones. Y que no nos las dio el Eterno así nomás porque dijo, ay, ahora te va a pasar esto y lo otro, porque quiso, sino son consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos ponen por aquí? Se enseñoreó en ella el pecado, así es. Se enseñoreó de ella el pecado y no ella tuvo el control, ¿verdad? Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Por mi parte vamos a ir concluyendo. Esto es lo que estamos analizando en esta ocasión con esta sección de la Torá, capítulo 3. Y nos ponen por aquí este versículo, lo odian las feministas, el de Primera de Timoteo, ¿verdad? Sí, totalmente, porque es que cómo es posible que nos tengamos que someter y que sujetar a los hombres y... Bueno, finalmente nosotras sabemos que este orden es bueno cuando se hace dentro de la cobertura del Todopoderoso. Nos ponen por aquí, Java no complementó a Adán, sino que se separó de él y del Eterno. Así es. A ver, nos ponen por aquí 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Mashiach y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del Mashiach, creo que quisieron poner aquí, es Elohim. El Eterno advirtió, pero no escucharon. Así es. Muy bien. Pues eso es todo. Entonces, por mi parte, en esta ocasión, gracias a todas por su atención, por sus complementos, que siempre son muy, muy importantes, muy buenos. Todos los textos que nos complementan aquí la enseñanza basada en Génesis. Y nos despedimos entonces por esta ocasión. Gracias al Eterno por este tiempo y nos estamos viendo para la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.